a todos, qué bonito ambiente y qué hermoso se ven todos esta mañana. En este año nuevo parece que Dios los rejuveneció más. Hebreos 12:2, hay un verso hermoso y quiero hablar esta mañana acerca del tema puestos los ojos en Jesús. Estamos en una carrera que cada día se acelera más, cada año que pasa los días se aceleran y es una carrera en la cual vamos de la mano de Dios. Esta mañana vamos a hablar un tema que Dios nos ha dado para hoy. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos ¿en quién, hermanos? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, gracias por tu palabra hermosa, bendita, santa, poderosa. Tu voz es tu voz, Señor, la que esta mañana vamos a escuchar. Espíritu Santo, rogamos que tú continúes con nosotros, que esta palabra que tú me diste, Señor, para este día sea de grande edificación y que sobre todas las cosas pongamos nuestro oído atento de tal manera que podamos escuchar tu voz, recibir lo que tú preparaste. Que mientras tu palabra se habla, Señor, milagros y maravillas ocurran en nuestra vida. Y que la unción de tu Espíritu Santo que pudre yugo venga en esta mañana a quitar toda enfermedad, toda miseria, todo lo que no proviene de Dios. Espíritu Santo, que seas tú glorificando a Cristo en esta mañana. Yo quiero ser solamente un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Tomen sus lugares. Dios los bendiga a todos en este día. Puestos los ojos en Jesús. Bendito el nombre del Dios Todopoderoso. Dice la palabra que hemos leído en esta mañana. Nos habla de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Que Él caminó con esa cruz mirando, dice que menospreciando el oprobio, ¿verdad? No hizo caso de las injurias, no hizo caso de los azotes, no hizo caso de las burlas, es lo que quiere decir abajo de este verso, que voy a hablar solamente las palabras puestos los ojos en Jesús. Él tenía la mirada puesta hacia una multitud de gente, miles de millones de gentes que le conocerían, porque Él vino a morir por toda la humanidad. Y la palabra nos habla que nosotros como hijos de Dios tenemos que imitarlo a Él, ser como Él, caminar como Él. Dice el apóstol Juan que el que dice que ama a Dios debe de andar como Él anduvo, como Él miró las cosas, como Él caminó, como Él pensó, como Dios piensa, como Dios actúa. Estamos iniciando un año nuevo, vamos por ahí a medio mes, ¿verdad? Hoy es 15 de enero. Y también Pablo, que se cree que fue el que escribió esta carta, ¿verdad? Nos habla de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Terminamos el 2022, corrimos, avanzamos y gloria a Dios porque aquí estamos. Logramos entrar en el año 2023, pero seguimos corriendo la carrera. Seguimos hacia adelante, aún con más impulso. ¿Cuántos tienen más impulso que el año pasado? ¿Cuántos tienen más deseos que el año pasado? ¿Nadie? ¿Cuántos queremos más de Dios que el año pasado? Claro que sí. Entonces, estamos en una carrera que la tenemos que terminar. No podemos dejarla a medias. No es la carrera del que comienza, sino del que termina. Hay quien comienza bien bonito, pero no termina, y no se trata de eso. Tenemos que continuar hacia adelante hasta decir lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera y he guardado la fe. Tenemos que llegar hasta ese momento en que podamos decir, ya la hice. ¿Cuándo vamos a decir eso? Cuando entremos a la presencia de Dios. Entonces, o cuando el Señor nos arrebate en el rapto, ¿verdad? Entonces podremos decir, terminamos nuestra carrera, o el último día de nuestra existencia. Por lo tanto, estamos caminando o corriendo, dice la palabra, esta carrera. Para poder lograr esta carrera, hay algunas recomendaciones. Quiero hablar de 3 en esta mañana. El autor a los Hebreos nos recomienda una de ellas: puestos los ojos en Jesús. Poner nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Bueno, porque Jesús es el único perfecto. Porque Jesús es fiel. El único, si le ponemos único en todo lo que estamos hablando esta mañana, es el único perfecto. No hay hombre perfecto. El ser humano no es perfecto. Dice la palabra que vamos hacia la perfección y un día seremos perfectos, pero cuando seamos como Cristo. Cuando seamos semejantes a Él, nos predicaba el pastor el viernes, entonces deberemos tal como Él es, porque seremos como Él. Hoy vamos rumbo a la perfección, pero el único perfecto que conocemos es Jesús. El único fiel es Jesús. Él es veraz, dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así dice la Biblia. El único veraz. ¿Por qué tenemos que poner nuestra mirada en Él? Porque solamente Él tiene estas características. Por lo tanto, Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a decepcionar. No hubiera cristianos decepcionados si su mirada estuviera puesta en Jesús. Lamentablemente, hay muchas distracciones. Hoy más que nunca hay mucho que ver. Simplemente si agarramos nuestro celular, usted se puede pasar todos los días allí y hay que ver que no termina usted de ver todo lo que hay. Hoy más que nunca hay muchas distracciones. Pero no todo lo que uno ve edifica. Como no todo lo que brilla es oro. Para continuar hacia adelante necesitamos mantenernos enfocados en Jesús. La Biblia, hermano, nos habla, porque la palabra nos habla muchos ejemplos de personas tremendas. Por ejemplo, vamos a ver a Pedro, ¿verdad? Vamos a Mateo 14, del 28 al 32. Pedro era un hombre poderoso, vamos a decirlo así, porque era un hombre intrépido, era un discípulo, llegó a ser un apóstol del Señor, llegó a ser uno de los hombres en el Nuevo Testamento más usados por Dios. Pero fíjense que Dios no esconde nada. Dios no es como las novelas que pone o las películas que pone todo lo bonito, todos los triunfos. No, Dios pone también los fracasos que hubo en sus seguidores. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos cuidado. Mire, vamos a ir a ver lo que pasó con Pedro. Estamos hablando de mirar a Jesús, de poner nuestra mirada en Jesús. Del 28 al 32, capítulo 14 de Mateo, dice: entonces le respondió Pedro. Aquí nos habla de cuando Jesús anda sobre el mar, ¿verdad? De aquella tormenta que se levantó. Y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Pero qué pasó? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo
Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro iba caminando muy bien. Iba caminando muy bien. El único hombre que ha caminado sobre las aguas. El único hombre, hermanos, que la Biblia registra que ha caminado sobre las aguas. ¿Se imagina qué emoción? ¿Se imagina qué experiencia entrar al mar y comenzar a caminar sobre las aguas? Pónganse a imaginar ustedes que van mucho al mar. ¡Qué emoción! Oiga, qué privilegio. Y aunque usted y yo sabemos lo que significan las aguas significan los problemas, las dificultades, las adversidades. Qué bonito sería caminar en medio de toda adversidad, toda tormenta, toda enfermedad, todo demonio, todo infierno que se levante en contra de nuestra vida. Seguir caminando firmes sobre todo problema cuando tenemos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué hizo Pedro? Quitó la mirada de Jesús y entonces comenzó a hundirse. Mientras lo estaba mirando, él iba caminando. Qué bonito es mirar a Cristo, hermano. Qué bonito es mirar a Jesús. Qué hermoso es permanecer viendo al perfecto, al santo, al poderoso, al maravilloso, al que nos ama, al que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, al que fue y derramó su sangre para que usted y yo hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia, puestos los ojos en Jesús. Hay veces vamos muy bien. Como pastores hemos visto tanta gente que comienza tan bien, tan bonito. Yo digo, este puede llegar a ser un predicadorazo. Este puede llegar a ser el evangelista del siglo. Pero de repente, ¿qué pasó? No, pues mira, es que miré a fulano. Imagínese. Miré a Mangano. Es que aquel hizo, es que aquella no. Puestos los ojos en Jesús. Cuando hacemos lo que Pedro hizo, comenzamos a hundirnos en la duda, en el temor, en la incertidumbre, en los problemas. Hay veces mi mamá, me acuerdo mucho de ella porque me decía muchas cosas que son ciertas. Me decía: ¿te ahogas en un vaso de agua? ¿Se imagina ahogándose en un vaso de agua? Yo entiendo lo que mamá me quería decir. Por algo tan pequeñito te andas ahogando. No, hombre, levántate, pesca tiburones. Tú tienes a Cristo contigo. Pero eso pasa cuando quitamos la mirada del que todo lo puede, del que nos ayudó ayer, del que hizo milagros y maravillas con nosotros ayer. Se nos olvida. Pero Dios quiere que siempre recordemos que ese grande y poderoso es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Solo lo que tenemos que hacer es mantener nuestra mirada firme en el gran yo soy. Isaías 45:22 dice el Señor: mirad a mí, a través del profeta, y sed salvos todos los términos de la tierra. Mira por qué. Porque yo soy Dios y no hay más. ¡Qué tremendo! Mirad a mí, dice el Señor a través del profeta, y sed salvos todos los términos de la tierra. Solamente de la salvación. Y luego dice algo contundente: porque yo soy Dios y no hay más. O sea, no le busquen. No estén mirando a nadie. No estés poniendo tu mirada en nadie. Yo soy, dice el Señor.
y no hay más. Solamente con Él, hermano. Porque yo soy Dios y no hay más. Él es el único que puede salvarnos. ¿De qué nos salva? Porque aquí dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. ¿De qué nos salva el Señor? Salva del infierno, del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de los problemas. Solamente Él. Usted y yo podemos tener personas que son confiables y decirles, ayúdame a orar por esta situación, pero hasta allí ningún ser humano nos puede solucionar los problemas. Nuestro socorro, nuestra ayuda, solo viene de Dios. Salmo 121:1 dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. Hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si nuestro Dios hizo los cielos y la tierra, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿verdad que sí, hermanos? Salmo 34:5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Pero a quiénes? A los que miraron a Él. Esos fueron alumbrados. Y luego dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Qué hermoso es mirar a Jesús. Número 2, ¿qué más debemos hacer para continuar en esta carrera? Bueno, oír su voz, escuchar su voz. Igualmente, hay muchas voces negativas, contrarias a la voz de Dios. Muchas voces. Usted y yo escuchamos diariamente miles de voces negativas, contrarias a la voz de Dios. Hasta los niños en las escuelas están escuchando voces muy negativas, contrarias a los principios divinos, contrarias a las leyes divinas. A los niños les están enseñando que si no quieren ser niños, pueden ser niñas. Dígame qué herejía, qué maldad, qué miseria. Eso es lo que enseñan ahora en las escuelas, que pueden cambiarse de sexo. Todo lo contrario a la palabra. Por eso nosotros con la palabra tenemos que contrarrestar toda miseria del diablo, porque la palabra es como toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne. La palabra, hermano, los pensamientos. La palabra tarde o temprano hace una obra. Se lo dice una persona que mi madre siempre me estuvo declarando la palabra, aun cuando yo no servía al Señor. Y usted tiene que hacer lo mismo con sus hijos, porque estamos en el punto de oír y escuchar solamente la voz de Dios. Qué difícil en este tiempo, especialmente si no tomamos el tiempo para ello. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana escuchando la voz de Dios. Usted tiene que hablar con sus hijos y sobre todo darles bombardeos con la palabra. La palabra es el arma más poderosa que Dios le ha dejado a usted como padre, como mamá. Usted dígale, usted es mujercita y usted es mujercita, y mírese en el espejo. Allá en el baño, quítese la ropa y mírese lo que Dios le ha puesto. Y hombrecito, la misma cosa. Así, hermano, hay que hablarle a los niños de esta manera ahora, porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira, y se ha encargado en venir a engañar, en venir a traer pensamientos negativos y contrarios. Y tenemos que contrarrestar este año más que nunca toda influencia satánica en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero para eso necesitamos seguir escuchando la voz de Dios. Dice la Biblia que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios hablaba a mi corazón y me decía que como va abundando el pecado, la gracia está sobreabundando, y Dios quiere mostrarnos hoy más que nunca su gloria. Si el año pasado vimos la manifestación del poder de Dios y la gloria de Dios y la misericordia de Dios sobre nosotros, este año Dios tiene una gloria mayor, porque la gloria postrera es mayor que la primera, porque aquellos que le buscan y
Aleluya, es cierto que hay pecado, pero hay gracia abundante de parte de Dios para los hijos de Dios. Dios quiere que este año mostrarnos su gloria, pero necesitamos asilenciarnos un poco para poder escuchar la voz de Dios. Hay veces estamos tan deprisa. Corremos, oímos aquí, allá, y andamos, ay, por favor, ore por mí, ando bien turbado. Pues, ¿cómo no? Si se dice que nosotros somos lo que oímos y lo que vemos. Nosotros somos lo que oímos y lo que vemos. Somos el resultado de lo que vemos y de lo que escuchamos. Pero oír al Señor. Vamos a Marcos. Vamos a pedirle este año al Señor que en Marcos capítulo 9 que nos ayude a pasar tiempos con Él y a sintonizar nuestro oído espiritual. Marcos 9, verso 2 al 8. Aquí nos habla de la transfiguración, cuando Jesús llevó a aquellos amigos íntimos, porque Jesús tiene sus íntimos. ¿Cuánta gente íntima de Dios hay aquí? Que le gusta estar en la intimidad con Dios. Qué bonito. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con ellos. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ahí aparecieron estos personajes. Porque no sabía lo que hablaba. Estaba tan emocionado Pedro aquí otra vez, ¿verdad? Pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde una nube una voz que decía, este es mi Hijo amado. ¿Qué dice ahí? A él oíd. Y luego, cuando miraron, qué bonito esto, miren, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús. Los llevó aparte. Se transfiguró delante de ellos. Eran sus amigos íntimos, eran los que llevaba cuando había enfermos para sanarlos. No llevaba a los incrédulos. Fue los que entraron con él a la casa de Jairo, que resucitaron a la hija de Jairo, porque eran los que estaban sintonizados con él. Eran los que tenían el oído atento al oído de Dios. Eran los que estaban en el mismo canal que el Señor. Qué bonito es estar sintonizado, ¿verdad? Con Dios. Se transfiguró, dice que sus vestidos se hicieron resplandecientes, pero luego aparecieron Moisés y Elías ahí, estos personajes. Pero de momento Dios, sabiendo, Jesús es Dios, que se podían enfocar en Moisés o en Elías, se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente anda atrás de otras voces? Tienen su apóstol. Dijo un pastor, hace poco estuvimos en Dalton en un evento, que ahora había querubines también en las iglesias. Por allá, no sé qué parte de México, ya no me digan, pastor, soy querubín. Andan atrás de personas, hermano. No, y que fulanito me puede hacer el milagro. El único que hace milagros es el Señor. La persona es un instrumento solamente en las manos de Dios. Los que predicamos somos como aquel burrito que llevaba a Jesús encima. ¿Se acuerdan cuando entró a Jerusalén?
y que hasta compusieron una canción del burrito, Michael Rodríguez. Burro, no te equivoques, porque el burrito le andaba contando a todo el mundo que le habían aplaudido cuando iba entrando, ¿verdad? La entrada triunfal a Jerusalén. Y luego Michael Rodríguez compuso una canción, burro, no te equivoques, no era a ti el que le aplaudían, era el que iba arriba, Jesús, en el que tenemos que mantener nuestra mirada, en nadie más, en Jesús. Yo no le digo que no confíe en su esposo, tiene que confiar en él, y su esposo tiene que ser confiable, y usted también tiene que ser confiable como esposa. Yo no le digo que no confíe en nadie, usted tiene que tener personas en las cuales confiar, pero el único en el cual usted puede poner toda su confianza es en el Dios Todopoderoso. Por eso se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, a Él oíd, escúchenlo a Él. Y luego llegó el momento en que dice que solamente miraron a Jesús. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Cuando nuestra mirada y cuando nuestro oído está puesto en el Señor. Saquemos tiempo para estar con Él en este año. Hagamos tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Hay gente que dice, no tengo tiempo. Sí, tenemos que tener tiempo. Tenemos 24 horas, y de esas 24, 2 horas, 4 minutos le pertenecen a Dios. Saquemos un tiempo. ¿Para qué? Para oír su voz, para estar a solas con Él. ¿Cuál es su voz? ¿Dónde está su voz? Esta es su voz. Esta es su voz. Hay gente que dice, ay, Dios no me habla. Quiero que Dios me hable, pero Dios no me habla. ¿Cómo no? Hay 66 cartas que Dios dejó en este libro. Y aquí Dios nos habla. Su palabra es su voz. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo en la tentación en el desierto? Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Esta es la boca de Dios. Esta es la boca de Dios. Esta es la boca de Dios. Está saliendo pan, maná, que alimenta nuestra alma, que sacia nuestro ser. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que están atentos a la voz de Dios. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjese lo que dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vamos a Isaías. Estamos hablando del punto de oír, escuchar. Este año queremos ser personas exitosas, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos quieren tener éxito? Todos. Nadie quiere estar ahí en el mismo nivel que el año pasado. Isaías 55, 2 y 3. Oír la voz de Dios. Dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y su trabajo en lo que no sacia. Oídme, ¿cómo? Atentamente y comed el bien. Dios tiene muchas bendiciones y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando habla de esto, hermano, de grosura, de bendición, está hablando de que Dios tiene lo mejor para sus hijos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que le piden? Dice el otro verso, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Oír. Tenemos que atender lo que hemos oído para no deslizarnos. Ahorita precisamente estamos estudiando en los estudios que tenemos los domingos el libro de Hebreos. Y este verso, Hebreos
2:1. Apenas lo acabamos de estudiar y el pastor nos dio un ejemplo. Dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hasta él nos dio un ejemplo, ¿verdad? De cuando estábamos en el otro edificio, un día que Deboel se cayó, se dio un golpanazo. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mucha gente se desliza. ¿Por qué? Porque se le olvidó lo que escuchó. Porque como me decía otra vez mamá a mí, le entraba por un oído y le salía por el otro. No. Porque cuando... Sí, oyes pero no escuchas. Así le decía yo a una persona. Oyes, espérame, oyes pero no escuchas. ¿Se ha fijado que alguien le está hablando algo y ya está contestando el otro? ¿A cuánto le está pasando? A todos. O nos están diciendo algo y ya estamos contestando. Todavía ni escuchamos ni terminamos. Espérame. Porque estás oyendo, pero no estás escuchando. Y Dios es lo mismo. Es más, hay una urgencia más grande con Dios, porque aquí va la vida eterna. Estamos en una carrera. Imagínate un sordito en una carrera, un cieguito en una carrera. Va a ser más difícil, hermano. Y no estoy hablando de estos oídos, aunque le fallen un poquito. Pues ya los casi 70, imagínate. Pero yo estoy hablando del oído espiritual, hermano. El oído espiritual tiene que estar completamente atento, ¿sí? Para poder continuar, ¿sí? No sea que nos deslicemos. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que le estoy hablando. Hay que tener oído espiritual. Cuando oímos con oído carnal, nos enojamos. No, pues está diciendo esto por mí, me la está echando. Y claro, ya se dio cuenta cómo ando, pues me la está echando a mí directito. Así hablamos cuando lo oímos con oído carnal. Porque pues como Dios nos conoce, entonces llegamos y sabe de qué patita andamos cogiendo. Y dice Dios, mira, por ahí dale. Le da la palabra al predicador y dice, no. Pero el que tiene oído espiritual, ese dice, gracias Señor. Gracias mi Dios, porque tú sabes lo que yo necesitaba en este día. Gracias, porque tú me amas. Y lo que me dices, mi Señor, es para que yo pueda continuar hacia adelante, peleando esa buena batalla, echando mano de la vida eterna. Y número 3, seguirlo a Él. Seguir a Jesús. Había un canto que decía, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás. Seguirlo solo a Él. ¿Por qué? Porque solo Él guiará nuestros pasos y dará dirección a nuestra vida cada día. Jesús no nos va a mostrar el camino. Jesús es el camino. Ya estamos en el camino. ¿Se acuerdan lo que le dijo aquel discípulo? También andaba medio desenchufado. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Estaba desconectadito un poco Tomás, ¿verdad? Y usted sabe lo que le pasó más adelante, ¿verdad? Todo lo que sucedió con él, ¿verdad? Y que no, y que si no, mira las marcas, y que si no, y que esto, y que el otro dudando, y aquí y allá, ¿verdad? Y le dices, pues Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y le dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y
nadie va al Padre sino por mí. Él es el camino. ¿Por qué tenemos que seguirlo a Él? Porque con Él no hay tropiezo. Si nosotros nos apartamos de Jesús, ¿qué va a pasar? Nos extraviamos y nos perdemos. Porque hay tanta gente extraviada, hermano. Hay gente que ya se torció. Yo oigo predicaciones donde hablan que el rapto ya no hay rapto, ya no hay esto, quitando de la Biblia. Otros dijeron, el libro de Job no es inspirado, Dios no quiere que sufras, Dios quiere pura prosperidad. No hay prosperidad sin sufrimiento. No hay unción sin triturar. No, hermanos, no. Nosotros hablamos el primer domingo del año aquí que todas las promesas de Dios están condicionadas. Cada promesa tiene su condición. Dios dice, te voy a dar esto, pero tú vas a hacer esto. Es que Dios es un Padre perfecto. Dios no es un Padre alcahuete. Dios es un Padre justo, hermanos. Entonces, caminar con Dios, porque solamente caminando con Dios no nos extraviaremos. Hay gente, hermano, como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No, por aquí yo voy bien. Y hay gente que no quiere que tú le digas nada. Todo lo sabe. ¿Se ha encontrado usted con gente así? Todo lo sabe. Yo me he encontrado con gente que le digo un verso y me dice 20 versos más, pero no hace ni medio verso de lo que sabe. Ese es el asunto. Ese es el guachumara, como dijo el indio, que quería hablar inglés. Hay camino que al hombre le parece derecho, en su opinión. No, yo voy bien por aquí. Mira, yo no voy a la iglesia, pero aquí sirvo a Dios. ¿Y dónde deja el verso no dejando de congregarnos? Como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando ves que aquel día se acerca. Yo no digo que hay momentos, yo me he quedado en casa cuando estoy en cama, con fiebre, con dolor, los que tuvieron COVID, para no contagiar a los demás. Hay tiempos, hay momentos, hay emergencias, pero ya hacerlo por costumbre, hermanos. Pero hay camino que al hombre le parece. No, yo aquí leo la Biblia, aquí tengo mis estudios. Hay gente que se va de sus congregaciones y anda por allá con uno que le da un estudio en un café. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Eso me suena a locura. ¿Pero sabe por qué? Porque la gente se extravía. Porque sin Jesús, sin seguir a Jesús, nos extraviamos en el camino. Sí, hermano. Nos quedamos a medio caminar. Solo con Cristo, hermanos, caminaremos en victoria. Yo ya estoy terminando esta prédica. En Isaías 35:8 me llama mucho la atención este verso, me fascina. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y mira lo que dice: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, por más tontito que se crea él, porque no hay tontitos en Dios, porque el que acepta a Cristo es el más sabio de todos los sabios. ¡Qué hermoso! A mí este verso me encanta, hermanos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, porque usted y yo vamos caminando en un camino de santidad, en justicia y en santidad delante de Él todos los días de nuestra vida, porque sin santidad nadie verá al Señor, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque Él viene a levantar un pueblo separado que lo ama, que se ciñe y que todos los días busca santificar su vida ante su presencia y ante la gente en la cual usted y yo nos movemos. Camino de santidad, no pasará el mundo por él,
sino que Él mismo, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Una persona, aunque no haya ido a la escuela, aunque no haya ido a ningún colegio, porque no tuvo la oportunidad, si ustedes la tienen, los que están, gloria, échenle gana, todo lo que puedan estudiar. Pero una persona, por más sencilla que sea, que tiene a Cristo, que anda en el camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque anda en el camino de Dios. Él nos guiará, hermanos, hasta el final de nuestra carrera. Esto lo dice el Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro. Eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué hermoso. Por eso la importancia de poner nuestra mirada en el Señor, de tener atento nuestro oído ante su palabra, ante su voz, y de seguirlo solamente a Él. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, Él nos tomará de su mano y nos introducirá a la vida eterna. Entonces sí podremos decir, ya la hice. Mientras, aquí estamos peleando, póngase de pie, esta buena batalla. Estamos en esta carrera. Sin Dios no podemos caminar, pero con Él a nuestro lado y andando de su mano, como canta el pastor, podremos continuar hasta el final. Puestos los ojos en Jesús, escuchando su voz siempre y siguiéndole solamente a Él. Dígale, Señor, en esta mañana quiero, Padre Santo, continuar contigo, Padre. Quiero que este año tu gloria se manifieste en mi vida, en mi